Koremade no Shogun. Luis, entre el tono de voz grave, el kabuto y la armadura, me has dado un susto de muerte. Luis no, Toranaga desu. Bueno, Toranaga-sama, deja ya la tontería, que al final los japonistas no se van a enterar de que vamos a hablar de la serie Shogun. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. ¿Pero de qué Shogun serie hablamos entonces, Laura? Bueno, del Shogun actual, la serie que se ha estrenado recientemente en Disney Plus y que ha sido un éxito tremendo, tanto en Japón como internacionalmente. Yo creo que hacía mucho tiempo que una serie, ahora hablaremos de ella, pero una serie que no es 100% en inglés y que de hecho hay tanto metraje en japonés, tenía tantísimo éxito a nivel internacional, ¿no? Ha sido brutal. Totalmente. La serie, que ha sido producida por FX y que, como tú has dicho, se puede ver en Disney Plus, está basada en el libro del mismo título de James Clavell, o Clavel, no sé cómo se pronuncia. Yo siempre digo Clavel, no sé. Sí, pues tengo un Clavel, ¿no? Aquí para ti. Tengo un Clavel, qué bonito. exacto. Fue publicado en 1975, un gran año. Y además esta serie recoge el testigo de la miniserie que ya se estrenara en 1980, que luego hablaremos un poco también de similitudes y diferencias, porque hoy en día la serie de 1980 se puede ver con los ojos actuales, pues con cierta crítica, pero es una serie que tuvo mucho impacto, no solamente en nosotros, que ahora comentaremos también, sino a nivel internacional, porque eran unos años en los que esto de las miniseries, ¿no? De un número limitado de episodios y ya está. Una no historieta se llevaba, corta, digamos. Exacto, no se llevaba tanto. No. Entonces fue muy, muy importante. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, hablando de la serie actual, tenemos que vamos a mencionar el reparto, todo el diseño de producción. Sí. Al final, creo que de lo mejor es el respeto por la historia japonesa. Porque, claro, al final esta Shogun se basa un poco en los acontecimientos que llevaron a la implantación del shogunato Tokugawa. Exactamente, efectivamente. Y todo visto desde la perspectiva de un occidental, ¿no? Que cae en esa corte imperial japonesa en un momento de cambio y demás. Que yo quería decir aquí, que esto es algo que tampoco en el artículo que tenemos en la web no hemos contado mucho, pero ya que estamos en el podcast aquí podemos extendernos un poco más, ¿no? Y hablar. Madre mía, prepararos un café, que esto va para largo. Exacto. No, iba a decir que esto, ¿no? De utilizar un punto histórico para contar una historia desde el punto de vista de alguien que es ajeno y que llega ahí, no es novedoso de Shogun, sino que ya se hizo bastante antes, porque, por ejemplo, tenemos la novela de Mark Twain de 1889, Un yanqui en la corte del rey Arturo, que dices, tela marinera, pero claro, ese libro era una sátira que contraponía la Europa medieval con la sociedad moderna del siglo XIX, y luego se hicieron incluso películas basadas en ese libro. Y luego en 1979, cuando el libro Shogun ya había salido, Disney hizo una película que se llamaba primero Unidentified Flying Oddball, que luego reestrenó con un título que es más parecido al que tuvo en español, era Un astronauta en la corte del rey Arturo, que básicamente era una versión moderna del libro de Mark Twain, donde contabas historias medievales, ¿no? De la corte del rey Arturo, que claro, siempre capta mucho la atención del público occidental por ese exotismo, ¿no? Igual que pasa con Japón, pero lo cuentas desde el punto de vista de alguien moderno y contemporáneo, con lo cual muchos de esos lectores o espectadores se pueden sentir identificados, sobre todo fuera en el mundo occidental, ¿no? En el caso de Shogun, claro, todos los que no son japoneses dicen, oh, cómo me gusta esto, porque me lo cuentas desde el punto de vista de alguien con el que, en cierto modo, comparto más o menos una manera de ver las cosas. Claro, yo creo que por eso tienen éxito siempre estas historias. Hay muchas, ¿no? Historias de estas en las que ponemos a alguien fuera de su ámbito normal, ¿no? De su lugar y vemos la historia, ¿no? Vemos lo que sucede pues un poco a través de sus ojos. Pero lo que ha conseguido Shogun con esta serie actual es también enamorar de alguna manera, o sea, gustar a la audiencia japonesa.
que la audiencia japonesa podría haber visto esta serie como algo demasiado extranjero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Demasiado basado en cómo se veía, ¿no? Toda esta historia a través de los ojos occidentales. Y en cambio creo que le han sabido dar un cambio un poco en el propio guión, en cómo... Además también en la atención al detalle, la atención, lo hablábamos tú y yo, ¿no? El vestuario, los movimientos, ¿no? El propio lenguaje. Luego creo que contamos un poco más de esto. Todo esto está hecho para la audiencia japonesa. Claro, lo que esto me lleva a decir, que no sé si nos estamos adelantando, porque a lo mejor deberíamos hablarlo en conclusiones, ¿no? Sí. Pero también para que los japonistas que nos escuchan, cuando nos están escuchando, vayan pensando también en esto, es si el hecho de haber hecho estos cambios cambia, valga la redundancia, el sentido del libro, ¿no? Es decir, has querido hacer una adaptación tan respetuosa para que una parte de la audiencia no se te moleste y también, evidentemente, para que esto tenga éxito en muchos mercados, que al final es lo que les interesa a las productoras. Sí, porque al final es un negocio. Es un negocio que al final dices, ¿realmente esto es una adaptación fiel del libro o se ha dejado llevar y ha dicho, bueno, pues yo tengo aquí el libro y lo cuento a mi manera para que sea más... yo creo... No sé. Si quieres lo hablamos después, pero yo sí pensando ahora en voz en alto, realmente creo que es una adaptación moderna de un libro que en ciertas cosas, pues bueno, es un libro de su época, ¿no? Es un libro del 75, que ya es viejete el libro. ¿Alguien ha nacido en el 75 por aquí en esta oficina? No sé quién está mirando. No sé quién está mirando. No, pero me refiero, creo que el libro... Bueno, lo hablamos después. Os dejamos ahí con un poco para que vosotros vayáis pensando y lo podemos recuperar al final. Yo creo que sí. Me parece un debate interesante. Yo creo que es un tema interesante porque se puede hablar de la serie, de cómo son algunos de los personajes, de cómo se compara con la historia real en la que se basa y demás, pero al final yo creo que podemos hablar de esto para que sea el broche de oro al episodio del podcast, porque yo creo que además antes deberíamos hablar de nuestra relación con Shogun. Porque además yo creo que Shogun, tanto la serie de 1980 como el libro, a mucha gente de nuestra generación, Totalmente. A lo mejor, claro, muchos japonistas que nos estén escuchando, si son más jovencitos, pues les va a sonar esto a chino. No, A japonés. Y van a decir, no sé qué me estáis contando, pero muchos de los que somos de esta generación sí que hemos tenido un impacto fuerte. Y para mucha gente, a veces cuando te preguntan ¿qué te motivó a ti a interesarte por Japón o a tener tal? Mucha gente habla del manga y el anime, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en aquellos años había muchos dibujos animados en televisión de origen japonés y evidentemente yo creo que lo sabías porque veías las letras y a veces veías los caracteres que no sabías en aquel momento si eran chinos, japoneses, pero más o menos dices... Quédate por ahí. Quédate por ahí, ¿no? Exacto. Pero a mí, por ejemplo, no me impactaba tanto, porque es verdad que me gustaba ver esas series de dibujos animados, pero ya está, ¿no? No tenía una cosa de decir, ojo, necesito ver más anime, ¿no? Ni siquiera lo llamábamos anime. No, en esa época eran los dibujos de la tarde, o sea, no. O de la mañana, o de lo que fuera, ¿no? Sí, Entonces, para mí, el ver la serie Shogun, que yo la vi antes de leerme el vídeo, ¿no? Ver ese bárbaro. De leerme el vídeo, no, de leerme el libro. De leerme el libro, ver ese bárbaro, ¿no? Metido dentro de una sociedad tan diferente, con unos ropajes tan distintos, los peinados tan diferentes, la manera de actuar, de tratar a la gente y esto, a mí me sorprendió sobre todo por la parte de cómo ese occidental se adapta poco a poco a la vida en ese entorno. Y a mí eso me fascinó. También es verdad, yo recuerdo también la serie, haberla visto de muy chiquitita, y recuerdo que, claro, no sabíamos, supongo que tú también, no sabíamos nada de Japón. Yo no tenía ni idea de nada de Japón. Entonces, claro, no puedo comparar lo que sentí viendo esa película y hasta leyendo el libro con ver la serie actual, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya no soy la misma, mi conocimiento de Japón, las cosas que me fijo son totalmente diferentes. Creo que también la primera vez que vimos la serie antigua y leímos el libro, como sabíamos muy poco de Japón, yo no tenía ni idea de nada, siempre lo he dicho, yo llegué a Japón sin tener ni idea de nada de Japón. Pues imaginaros unos cuantos años antes, ¿no? Claro, todo era como muy emocionante casi, ¿no? Visualmente todo, yo recuerdo, no me acuerdo de la serie completamente, pero me acuerdo de ciertas imágenes. Exacto.
que me marcaron mucho. Era Por todo eso, como muy porque llamativo. es que era todo muy llamativo y era todo muy raro porque tú estabas acostumbrado como mucho a ver series o películas occidentales, ¿no? Ver rascacielos que ya había, sobre Sí, todo o porque hasta venían cosas muchas cosas de históricas, Estados Unidos. veías vaqueros, que vale, te es igual a chino, pero me refiero, al menos, no sé, estábamos más acostumbrados, ¿no? A ver ciertas Bueno, cosas. porque Los llevábamos tiroteos, no muchos sé años qué. con westerns, por ejemplo, o Exacto. películas policíacas o este tipo de cosas. Luego temas medievales, ¿no? Pues también hemos tenido muchas películas, muchas cosas. Entonces, bueno. Pues claro, esto japonés era muy raro y claro, lo importante es que además lo vimos antes de leernos el libro. Luego resultó, por ejemplo, en mi caso, que mis padres tenían el libro. Entonces, claro, yo cuando lo encontré luego, porque es que en mi casa había muchísimos libros, ¿no? Entonces, a veces rebuscando, pues para ver qué había, me encontré con Shogun y recordé que había visto la serie y me había impactado y entonces me leí el libro. Y claro, todavía la obra me impactó más. Si me hubiese leído el libro primero, al no tener ni idea de Japón, supongo que me hubiera sonado más todo más extraño. Bueno, quién sabe. Lo digo porque al haber visto la serie, mentalmente ya tenía algunas imágenes. Entonces Sí. leías el libro y cosas, por ejemplo, si lo leo hoy en día, no tengo problema porque, claro, hemos estado muchas veces en Japón, tenemos muchos estudios sobre Japón, mucho conocimiento, entonces puedes poner imágenes en la cabeza de lo que te está contando, ¿no? Cuando es totalmente desconocido, te cuesta un poquito más, ¿no? Y en aquel caso, pues a mí leerlo después me impactó todavía más y yo lo tomaba casi como, sabía en cierto modo que era ficción histórica, pero lo tomaba casi como si fuera la Biblia, ¿no? En el sentido de lo que se cuenta aquí, wow, qué maravilla, ¿no? Y estos dichos japoneses sobre que si el destino, que si el no sé cuánto. Sí. Bueno, y claro, luego te das cuenta que dices, bueno, este es un señor que vale, se habrá basado en ciertas cosas, pero que ha hecho Pero una a novela ver, a su es que el estilo. libro, yo no tengo ganas de volver a leérmelo. A veces me da un poco de miedo porque pienso que a lo mejor cambiaré luego de opinión y diría, Claro. pues no es tan bueno como lo recordaba. Pero yo el recuerdo que tengo, porque yo también tenía ahí el libro, en este caso yo me lo compré yo, y no sé, debe estar en casa de mis padres seguramente. Recuerdo leerlo y flipar mucho, flipar Sí, ¿no? muchísimo. Me gustó muchísimo ese libro y en mi caso no, al menos no recuerdo que fuera el libro lo que me llevara a estudiar japonés. Ya sabéis que yo empecé a estudiar japonés, no sé muy bien por qué, ¿no? Pero quién sabe si no es algo que se quedó ahí detrás Para mí yo creo y que me sí. influyó de alguna manera sin que yo fuera consciente de ello. A mí el libro me encantó y es lo que digo, tengo ganas de volver a leerlo, aunque a la vez me da un poco de miedo por si se ha quedado un poco anticuado, ¿no? Pero creo que era un buen libro. En su Sí. momento me pareció un muy buen libro. Bueno, como con todos los libros hay que saber lo que lees, ¿no? Exacto. Me refiero, hay que saber el tipo de libro que es, no es un libro que puedas seguir al 100% y creértelo a pies juntillas, como a veces le pasa a alguna gente con Memorias de una geisha, ¿no? Exacto, Que dicen, totalmente. Es oh, lo es mismo. que esto lo cuenta Memorias de una geisha y el mundo de las geishas es así. Y dices, no, por más que Arthur Golden, ¿no? Pues investigara un poco y demás, no deja de ser una romantización, una novelización de cosas que podían Cosas o no ciertas haber ocurrido, aquí y allá o cosas pero porque le ciertas a lo interesan mejor a él, en otros momentos. porque le interesan que- a él para contar la Eso historia, ¿no? Y en eso este caso de Shogun, pues pasa exactamente lo mismo. En este caso de Shogun me gusta, esto también lo hemos hablado nosotros fuera de los micrófonos, me gusta porque al final es basarse en una historia real. Ahora contaremos un poquito más, ¿no? Quizá el contexto histórico en el que nos encontramos. Y él dice, bueno, como a lo mejor necesito un poco de libertad, quiero cambiar ciertas cosas o simplemente pues me quiero inventar una historia, ¿no? Pues oye, cambio los nombres de los personajes, así nadie puede decirme nada de no estoy siendo preciso, ¿no? Históricamente De hecho, hablando. cambia hasta algunos nombres de los dominios, ¿no? Sí, Las provincias sí. japonesas, Bueno. que algunos no, porque evidentemente habla de Edo, habla de Kioto, de Osaka y estas cosas, pero sí que cambia algunos nombres, incluso hasta de provincias, para, claro, dices, está basado en temas reales, pero al mismo tiempo los personajes, sí, sabes que casi todos tienen su referencia real. El alter ego, ¿no? El alter ego, aunque hay algunos que son inventados, ¿no? Sí. Lo que pasa también en muchas adaptaciones de libro a películas, donde dices, mira, en lugar de tener 3 o 4 personajes, los junto en uno solo, ¿no? Porque no puedo, para una serie tan corta, no puedo estar cambiando de personaje constantemente porque entonces ni siquiera va a tener tiempo en pantalla y los espectadores se van a liar. Pero es verdad que sí, que
que quizás el hecho de que los personajes tengan nombres diferentes hace que te sientas menos molesto porque se invente cosas que sabes que no son del todo real. Para el que no sabe el contexto histórico, pues le da igual, ¿no? Se toma esa historia como una historia de ficción, que es los que tenemos conocimiento del contexto histórico, como tienen nombres diferentes, en el momento que tú haces el clic, ¿no? De, mira, este tal, este es cual. Pero hay que reconocer que es raro, Laura. Pues yo hablo de por mí, a mí me gusta. Que si el castillo de Osaka, luego al final te hablan batalla de Sekigahara y dices, o sea, hay demasiadas cosas que son exactamente como lo real. Pero ahí te está hablando de Toranaga. Te está hablando de Toranaga y es Toranaga. O sea, estamos hablando de un multiverso. Estamos hablando de un multiverso, exacto. Sí. Aquí Marvel entra, bueno, Disney Plus, si es que todo. Sí, es que todo al encaja. final todo es lo mismo. Todo lo mismo. Encaja. Pero mira, hablando justamente de estos personajes, tú, a ver, los que no conocéis a Luis, cuando estamos viendo una peli o una serie o lo que sea, Luis siempre está ahí en el sofá y siempre dice, anda, mira, este es no sé quién, que también salió en no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso lo hacía mi padre ya. Bueno, o sea que viene de familia, ¿no? Cuéntanos, Luis, el reparto, porque yo creo que el reparto es quizá uno de los puntos positivos. El reparto está muy bien, ¿eh? Sí, aunque fíjate que con el personaje supuestamente principal, ¿no? El marinero británico que queda ahí en Japón y que se va adaptando de mala manera, ¿no? Fuera de su zona de confort al Japón de aquella época. John Blackthorne en el libro y en la serie. Anjin-san. Anjin-san o Anjin-sama Apodado o Anjin a secas, ¿no? sí. Depende de en qué momento del libro estemos. Aquí es Cosmo Jarvis, que, bueno, pues ya lo pudimos ver haciendo alguna cosita en Peaky Blinders, por ejemplo. Pero sí que he leído, es curioso, ¿no? En algunos foros que la gente no estaba muy contenta con su interpretación. Yo le vi un poco plano. Le he visto siempre un poco la misma cara de merluzo todo el rato. Un poco de merluzo sí que tiene la cara. Sí. En la serie original, luego podemos hablar un poco de esto, porque claro, hay diferencias que pueden muy afectar. El tema del idioma, ¿no? Justamente ayudaba a una mejor actuación de... No lo sé, aquí me parece que le veo todo el rato igual. Sí. No veo un crecimiento casi o no veo grandes pero yo cambios. creo que esto encaja también con el tono que le han querido dar a esta serie. Puede ser. Y luego lo hablamos. No, y hasta el foco, ¿no? Cómo ha cambiado el foco, vale. A eso me refiero. Luego tenemos a la protagonista femenina, es Anna Sawai, que hace de Lady Mariko, que es la versión en la serie, bueno, decíamos, ¿no? Cosmo Jarvis interpreta a John Blackthorne, el Anjin-sama, que es la versión en realidad de William Adams, ¿no? Un marinero inglés que existió. Lady Mariko en Shogun es la versión de Hosokawa Gracia. Guracia. De nada. De nada. Que, me he hecho gracia a mí misma. Sí, de nada. Que además Sawai apareció en F9 de la saga Fast and Furious. Ostras, y en la serie Monarch, el legado de los monstruos. En Fast and Furious, me acuerdo. Pero poco. O sea, me refiero, ha salido y ya está. O sea, no es una ahora de la las buscaré porque no la veo. veo. Está espectacular. Si he dicho que el pobre Cosmo Jarvis le he encontrado un poquito merluzo todo el rato y como que no me daba... no sé, no le veía diferentes maneras de actuar. Anna Sawai como Mariko para mí está espectacular. Y luego los japoneses están muy bien, ¿no? Yo destacaría dos porque me encantan. Uno es Asano Tadanobu, que hace de Yabushige, señor del dominio de Izu, que, bueno, pues tiene una larga trayectoria, lleva actuando no solo en Japón, sino internacionalmente años y años y años. Yo recuerdo que en mi primer viaje a Japón ya hablaba de películas japonesas donde salía este hombre, ¿no? Y que era uno de los grandes nombres entonces, y anda que no ha pasado. Qué maravilla verle en Shogun. Estarás de acuerdo conmigo que está maravilloso, está me encanta. Enorme. Y de hecho, personaje tiene... Sí, este no está basado en nadie real, sino que es un poco una mezcla, ¿no? de personajes. Que es curioso porque ha hecho películas de Marvel, Asano, porque daba vida al guerrero Hogun, uno de los 3 guerreros amigos de Thor en las 3 películas primeras de la saga. Qué maltratado ese personaje de todas maneras. Sí, salía, ¿no? Bueno, los 3 amigos salían relativamente poquito y claro, luego en la tercera pues se lo carga Hela. Sí, por eso, que le sacaron poco provecho. Pero bueno, a veces estas cosas pasan, ¿no? Pero aquí yo creo que, claro, Yabushige como un personaje es un caramelo.
porque te da, puedes jugar mucho con ese personaje. No, y sobre todo es un personaje que Tadanobu dices, Asano está espectacular. parece poco japonés, porque se queja. Pero es muy japonés. Y al mismo tiempo, cuando tú conoces, es muy japonés, exacto, y me encanta. Y pero luego, bueno, ¿quién es el protagonista? Claro, el protagonista, sobre todo Hiroyuki Sanada, que hace el papel de Toranaga, que es el equivalente a Tokugawa Ieyasu. Bueno, esa es tu opinión. Es Toranaga-sama. Toranaga-sama. Y Hiroyuki Sanada, pues tiene también lo mismo, una trayectoria larga, larguísima, y también con temas internacionales importantes. También como de Marvel, ¿no? Marvel. ¿No? Bueno, de hecho le daba la réplica al Hawkeye de Jeremy Renner en Endgame cuando estaba en Tokio, aunque salía poquito. Hacía de un yakuza, ¿no? Con el que lucha con una katana y demás. Pero es que también salía incluso en Westworld, si te acuerdas. Me acuerdo perfectamente, sí. Y además, entre los dos, Asano y Sanada, han trabajado juntos en el pasado, tienen muy buena relación, nota, y esto también ha ayudado a que la química en las escenas que tienen entre los dos funcionara muy bien. Fíjate hasta qué punto es que en el último episodio, ¿no?, que tienen momentos los dos muy intensos, tenían el guión, lógicamente se había escrito en inglés, entonces Hiroyuki Sanada, que no solo es el protagonista, sino que es productor de la serie, pues reescribió el guión en japonés y lo trabajó junto con Tadanobu Asano para encontrar la manera de que sonase natural, pero ya directamente sobre una versión japonesa del guión escrita en japonés por él, ¿no? Y lo fueron puliendo hasta que se encontraron a gusto y dijeron, vale, esta es la manera, ¿no?, en la que esto va a funcionar, y lo estuvieron ensayando entre los dos varias veces, ¿no?, hasta encontrar la forma. Y es eso, ese final es que ese final es fantástico. Sí. Además, perdóname, pero es que sale muy guapo, yo no lo sé. Es un señor muy atractivo, no es un señor que no se está convirtiendo en señora, como les pasa a veces a muchos. Está muy atractivo con esa voz que me pone, yo sé. Fantástico. Así que, oye, y se nota, esto que tú comentabas, se nota al final, es una de las ventajas de que Sanada no solo fuera el protagonista, sino productor, ¿no? Sí, porque él tuvo mucho empeño en que la serie respetase, pues, la cultura japonesa, que no fuera simplemente un vehículo occidentalizador, orientalista, o como quieras llamarlo. Es que podría haber sido una serie completamente diferente si lo hubiese hecho un equipo que no sabía mucho de Japón, ¿no? Exacto. De hecho, fíjate, se cuidaron, por ejemplo, el tema de los blasones familiares, ¿no? Cuando van con los kimonos, Toranaga-sama, que representa a Tokugawa Ieyasu, lleva los blasones con las tres malvas estas, ¿no? Que dices, si lo conoces un poco la heráldica japonesa, dices, es el de Tokugawa. Que se reconoce completamente. Sí o sí, ¿no? Claramente. De hecho, fíjate, como curiosidad, en la serie se menciona que Toranaga y su clan vienen del clan Minowara, que dices, pues tiene una traslación real. Esto ya es curiosidad también del libro, porque la familia Tokugawa, al final, es una rama del clan Matsudaira, ¿no? Es decir, que sigue habiendo esto. Hubo encargados de movimientos japoneses para... Bueno, creo que esto es importante. Claro, para asegurar que todo el mundo caminaba y se movía de una forma correcta, también con cuidado a cómo se hacen las luchas a espada, etc. Bueno, y Lady Mariko-sama andando, que parecía flotar sobre el tatami. Es que parece que flota, efectivamente. Con las manitas ahí agarrando, ¿no?, el kimono correctamente, pero, o sea, con una tensión en los brazos tremenda. Tremendo. Y iba haciendo los pasitos, tiqui, 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 tiqui. Absolutamente espectacular. Cómo se sentaban. Ciertos detalles de cosas que de otra manera hubiese sido imposible llegar a ese nivel realmente de atención, ¿no?, y de corrección absoluta. Esto hay que aplaudirlo mucho. Totalmente. Luego, por ejemplo, el tema del idioma está también muy cuidado, porque se usa un japonés muy formal en la mayoría de ocasiones y también antiguo, ¿no? Esto sobre todo se ve en los nombres de los países, que claro, cuando tú les escuchas hablar en japonés, si no sabes nada de japonés, pues lees los subtítulos y ya está. Pero mencionan muchas veces a Japón, evidentemente, porque están en Japón en un momento de unificación del país, pero no dicen Nihon. No dicen Nihon, dicen Hinomoto. Hinomoto, que realmente significa lo mismo, ¿eh? El Hi es el sol, no es la partícula de, y moto sería el origen. El origen del sol, que al fin y al cabo el sol naciente, ¿no? Pues Nihon. Nihon es exactamente lo mismo, lo que pasa es que con lecturas diferentes, pero Hinomoto, ¿no? Claro, pero también hablan de Corea, porque recordemos, esto está en unos años en los que ya ha tenido lugar el intento de invasión de Corea por parte de, en la historia real, ¿no?, de Toyotomi Hideyoshi.
pero no usan Corea, que es un nombre más moderno, sino utilizan Chosen. Claro, Chosen, que viene al final de la dinastía Joseon. Joseon, exacto. Es la manera japonesa entonces de llamar a decir el Joseon coreano al japonés. Entonces es muy curioso. Lo único que a mí me hizo un poco de gracia es que está todo súper bien cuidado para que no sea orientalista, pero al mismo tiempo hay algún detalle que es un poco auto-orientalista. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, cuando están borrachos, que se están llevando mal el Blackthorn con el marido de Lady Mariko, y le dice el marido que escoja un poste de al lado de la puerta y dispara 2 flechas medio borracho a través del papel shogi, ¿no?, de las puertas correderas Fusuma, y cuando luego lo ve, las 2 flechas han dado perfectamente en el poste, ¿no? Que es como decir... Es que es un gran samurái. Qué buenos son los japoneses cuando se ponen, ¿no? Que hasta borrachos aciertan perfectamente. Que este tipo de cosas son las que a los occidentales, en general, es lo que vende. Nos encanta de Japón porque compramos todo esto, ¿no? Y dices, tío, o sea, que se supone que estás cuidando estas cosas para que no haya estas mierdas. Hay una escena que a mí me pareció maravillosa. No sé, no lo hemos hablado tú y yo, así que a ver, lo hablamos aquí en directo. La escena de la ceremonia del té que el marido de Mariko prepara para ella. A mí me parece una escena impresionante, me parece maravillosa, me encantó cuando la vi por primera vez, el silencio. Primero ves toda la ceremonia, ¿no? El cómo la prepara y los ojos de ella, el desdén, el odio, que tiene ella. Totalmente. Y es el decir, ya me puedes hacer todo lo que tú quieras, que nunca jamás te voy a amar, ¿no? Y de hecho, amo a otra persona, o sea que jódete, hablando en plata. Pero toda esa escena, creo que a lo mejor una serie de estilo occidental nunca se hubiese dado. No, seguramente no. Es una escena que diría, no, ¿qué aporta esto? No aporta nada. Y un señor haciendo té, ¿qué es esto? Y la otra bebiéndoselo, ¿qué es esto? En cambio, ahí son unos minutitos que dices, son, entre comillas, perdidos, porque es verdad que no, dices, no aporta. Pero a mí, tiene una fuerza y es este tipo de cosas las que me han gustado mucho de esta serie. Sí, no, está claro que en todo eso está muy bien llevado. Luego, por ejemplo, pues aparte de la producción, está todo muy bien hecho. Quizás a mí, por ejemplo, el hecho de que no esté rodada en Japón, ¿no? A mí a veces me ha molestado un poco, aunque entiendo que lo comentamos en la web cuando hablamos de películas rodadas en Japón y decimos lo complicado que es encontrar permisos. Y lo curioso es que la serie de 1980, la Shogun de entonces, se rodó íntegramente en Japón. Esta no, esta se ha rodado en la Columbia Británica, en Canadá, ¿no? En los bosques de por allí y demás. Entonces, claro, el hecho de rodar en Japón significa también que aunque tienes que construir sets y decorados y todo esto, pero hay muchas escenas en las que puedes abrir el encuadre mucho más porque lo que tienes alrededor ya es Japón, ¿no? Y dices, pues está muy bien. Aquí hay escenas, por ejemplo, cuando están en el centro de la ciudad, que claro, es verdad que a veces cuando tú paseas por Japón por antiguos barrios de samuráis bien preservados y cosas de estas, por muy bien preservados que estén, no dejan de ser antiguos, ¿no? Y que pues están... No, y hay una carretera. A eso me refiero. O sea, hay unas plantas que están a lo mejor hiper bien cuidadas. A eso me refiero. Entonces, claro, es verdad que piensas eso y dices, bueno, no tiene por qué ser igual a lo que yo veo, pero a veces había algunas escenas en calles y demás que entre que el castillo al fondo yo lo veía como un poquito demasiado digital y que esa calle se veía, yo lo sentía como que era un escenario demasiado constreñido, ¿no? Que estaba todo demasiado artificioso en cierto modo, ¿no? Entonces... O sea, yo ahí no estoy de acuerdo, no esto sé. Lo hemos hablado, lo hablábamos, ¿no? Justo cuando veíamos la serie, que a mí sí que me gustaban mucho los decorados, la verdad, y entiendo que... Yo los interiores sí, pero las pocas veces que se veía a la gente caminando por las calles, me cantaba demasiado. A mí una escena que me cantó quizá un poco más es un close-up, ¿no? Ahí enfocan la cara de Toranaga y es por la luz, es la iluminación, que es uno de los grandes problemas que tenemos cuando usamos también efectos especiales a veces, que no, la iluminación se veía que no encajaba con el supuesto fondo que había, ¿no? No recuerdo exactamente cuándo era, pero era del final, casi. Que ahí dices, a ver, esto clarísimamente es un fondo verde, ¿no? Y han metido aquí lo que sea. Pero a mí lo que son todos los decorados,
pues eso, ¿no? Las callejuelas de acceso al castillo de Osaka, por ejemplo, ¿no? Todas estas Esas cosas sí, yo me están refería súper a bien. o sea, lo que eran una vez que ya entrabas en el castillo, ¿no? Las diferentes puertas y cómo iban pasando de unas por otras, a eso me parece que estaba muy bien. Para mí eran las propias calles, pues del San Nomaru, por ejemplo, ¿no? Pues donde había casas y esto, ¿no? Que se veía como mucha gente caminando, claro, para que hubiera más ambiente. No lo sé, No sé, a mí eso pero me ha cantado un poco. luego esa atención al detalle de ciertas salas en los castillos con Los esas interiores han sido pinturas fantásticos. doradas, ¿no? Que recuerdan evidentemente a la A la escuela escuela Kano, Cano, exacto. típica de esa época, ¿no? Justamente de, oye, primero tenemos que iluminar el interior de los castillos, que son muy oscuros, con estas pinturas con Esos oro, con dorados, sí. pan de oro, pues evidentemente la luz rebota y quieras o no, se iluminan un poco más. Y luego una muestra de poder, el que tenía las Total. mayores pinturas de la escuela Kano, huepa, ese tío es importante, ¿no? Ese tiene poder. No, Y no, en ese momento de a mí guerras, los interiores me han parecido o sea, es toda maravillosos. esa, no sé, el nivel de detalle de intentar que sea un Japón, que no sea un Japón entendido o visto desde los ojos occidentales, Bueno, sino un Japón más esto real. ya se ve desde el momento en el que hay algunas escenas en zonas portuarias, porque hay barcos en la serie y demás, y no se ve el monte Fuji justo Gracias, detrás, ¿no? Que es lo que gracias. pasa en todas las Pues que películas hubiese pasado, occidentales. exactamente, ¿No? hubiese Hay que pasado. meter el monte Fuji aquí, pero bien pegadito. Total, siempre, siempre, siempre. Bueno, por supuestísimo. Además se ve súper bien, ahí, pum. Se ve súper bien. Y Bueno, claro, perdón. no, iba a decir que con tanto éxito que ha Es tenido y lo que iba a también decir hecho que yo. está, Sí. pues claro, ha surgido casi desde el principio la pregunta, ¿va a haber segunda temporada? Y de hecho el propio Hiroyuki Sanada decía que desde que empezaron a rodar la serie ya estaban hablando de una segunda temporada. Otra Qué cosa bien. es que la productora lo hubiera aceptado o no, pero luego se ha sabido hace relativamente poco que Sanada firmó contrato con FX, con la productora, para volver a interpretar a Toranaga no ya en una segunda temporada, sino hasta en una tercera. Como fan de Toranaga-sama, estoy muy feliz. Exacto. Claro, esto a veces pasa, ¿no? Como ha pasado, yo que sé, hasta con Juego de Tronos, ¿no? Que llega un momento en el que la serie supera al libro y dices, ¿y ahora qué contamos? Bueno, Juego de Tronos va un poco diferente porque básicamente Se ha tenido que inventar cosas porque los libros no están todavía. no es tanto, bueno, no van a estar nunca, pero esto es otro debate. Aquí Claro. básicamente digamos que la primera temporada cubría el libro. El libro. Claro, lo curioso es que luego James Clavell, ¿no? Después del éxito de Shogun, hizo varios libros más como de una saga asiática o de Asia Oriental, pero esos otros libros transcurrían en otros países Ajá. alrededor, ¿no? Pero no había una continuación de Shogun, por así decirlo, en Japón. Lo bueno es que, claro, Shogun es una ficción histórica de los hechos que llevan pues, a la victoria de Toranaga, ¿no? O Ieyasu, Tokugawa, en la batalla de Sekigahara y la implantación o el inicio del shogunato Tokugawa. Sí. Y claro, sabemos históricamente, por ejemplo, que el sitio de Osaka tuvo lugar entre 1614 y 1615, porque la batalla con la que acaba la serie Sekigahara es en el año 1600, y es en 1614-1615 cuando se ataca el castillo de Osaka, donde está el hijo de Toyotomi Hideyori. Y el resultado final de esa contienda fue la completa aniquilación del clan Toyotomi. De hecho, Hideyori se hizo el seppuku, un sirviente de la familia mató a la esposa pues para que no la deshonraran y tal, ¿no? Y Esta hijo. historia está. Y el hijo de 8 años fue decapitado por las fuerzas de Tokugawa Ieyasu, precisamente para que la familia no tuviera continuación. Claro, esto me hace dudar a mí cuando yo pensaba que solamente habría segunda temporada, yo pensaba, vale, pues es perfecto el sitio de Osaka porque es, digamos, el final ya de todas las contiendas del periodo Edo, ¿no? Porque sí, el periodo Edo comienza en 1603 cuando le nombran shogun y demás, pero dices, todavía quedan aquí unos flecos que arreglar porque tengo otro clan que es como contrario y que podría ser una amenaza para mí, ¿no? Entonces dices, pues nada, pues podemos contar esto, pero dices, contar un asedio en una serie para mí no va a ser toda la temporada, quizás sea el último o los dos últimos que capítulos. te va a llevar ahí, claro, ¿no? Pero se van a tener que inventar una historia que te lleve a luego ese asedio, ¿no? Que dure quizás un par de capítulos porque tampoco vas a estar
toda una temporada de 10 episodios contando esto, porque serían batallas. Eso va a pasar seguro, eso porque va a pasar evidentemente la primera temporada justamente, ¿no? Se nos muestra cómo Toranaga está en ese grupo, ¿no? Que tenemos, que están gestionando desde el castillo de Osaka, es que no me salen las palabras, porque el hijo, ¿no? de supuestamente Toyotomi Hideyoshi, pues es demasiado pequeño, ¿no? para regentar. Entonces, eso es seguro. Y yo creo que también otra cosa que se va a tocar segurísimo es la prohibición del cristianismo por parte de Tokugawa. Sí, yo Porque creo... la religión, ¿no? y esos misioneros han tenido cierto protagonismo, más o menos, en esta primera temporada. Y si no recuerdo mal, formalmente el cristianismo se prohibió en 1612. Entonces tendría quizás algo de sentido. Lo que yo sí que no entiendo es que estas cosas que hemos dicho, viendo un poco cómo son los temas cinematográficos, que fíjate, la batalla de Sekigahara la dejan fuera de la serie. Bueno, porque es demasiado grande y caro para contarlo. Sí. A mí me da que todo esto lo puedes contar en una temporada, pero entonces dices, ¿y qué haces en la tercera, no? ¿Qué te inventas? Porque una vez que el clan Hideyoshi, ¿no? Toyotomi Hideyoshi y sus hijos y demás, ya queda totalmente aniquilado. ¿Qué queda? Sí, no, ¿Qué te le queda queda poco, a porque al Toranaga para final hacer? es Nada. No, porque ya luego viene lo que es el periodo Edo, es periodo de paz realmente, Por eso, ¿no? de La no paz hacer Tokugawa. nada. No hay mucha chicha, aparte de, bueno, No. ciertas cosillas que pueda haber, pero no sé. Sí, Bueno, no sé. Vamos a ver qué se inventan. ¿Te parece si hablamos un poquito de cada uno de los actores más de los actores de los personajes? Bueno, yo hablaría sobre todo de, por ejemplo, de Blackthorn, ¿no? Digo por qué te digo eso, porque creo que es algo en que estamos de acuerdo y creo que es bastante evidente que la serie hace un cambio de protagonista claro. En el libro y en la serie original, el protagonista es ese Anjin-sama, ese occidental que cae en Japón. Bueno, es que es el narrador además, ¿no? Entonces todo y lo vemos todo a través de sus ojos. A través de sus ojos, efectivamente. Por eso te digo que cambia mucho la serie. Totalmente. Porque en la serie claramente el protagonista es Toranaga-sama. Se puede discutir que en el libro realmente también, y por el título que tiene el protagonista, sigue siendo Toranaga-sama, pero claro, tienes un narrador que es el que te cuenta todo desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su extrañeza ante todo lo que está viendo. Y además nosotros como occidentales al final vemos todo eso a través de sus ojos y como que lo entendemos o no lo entendemos, ¿no? Tenemos sus mismas dudas, todo con él. O sea, empatizamos muchísimo más con ese Anjin-sama o ese Anjin-san o ese Anjin que con ese shogun que, claro, lo vemos igual de extraño, igual de exótico que ese propio John Blackthorne, ¿no? Que sería este Anjin. Que bueno, el caso es que, claro, Anjin significa capitán, porque John Blackthorne está basado en un personaje real, se llamó William Adams, y le llaman Anjin en el caso de Shogun por la dificultad de los japoneses. Hombre, imagínate. Para pronunciar el Blackthorne, ¿no? En un momento en el que no había prácticamente casi extranjeros, ¿no? Muy ya poquitos. Te digo, me los imagino intentando decir Blackthorne. Efectivamente. Es verdad que el personaje tiene un poco un toque de orientalista, pero es eso, la novela es ficción histórica y para mí es más casi una novela romántica con el trasfondo de temas políticos, de intrigas y demás, porque imagínate, Laura, es un occidental que llega a un nuevo mundo exótico, que enamora a una dama japonesa de familia samurái y que se convierte en aliado de Toranaga, que es el futuro shogun de Japón. ¿Qué dices? Telita, ¿no? Tela. Lo cierto es que el personaje no está del todo inventado, por lo que te digo, ¿no? Está inspirado en la figura real de William Adams, un marinero inglés que fue capitán del navío portugués Liefde, que en la novela Blackthorne es el capitán del Erasmus, ¿no? Es decir, más o menos lo mismo, y que llegó a las costas japonesas en abril de 1600. Es decir, no participó ni tuvo importancia en la decisiva batalla de Sekigahara, de la que ya hemos hablado, porque tuvo lugar unos pocos meses después, en octubre de ese mismo año, de 1600, ¿no? Pero luego
pues claro, pues Toranaga Tokugawa Ieyasu, en una el vez caso que ya real. ha ganado esto, pues necesita, pues dice, oye, pues mira, voy a consultar con este Adams, y cada vez consultaba más, que se convirtió efectivamente, como en la serie, en Hatamoto, con su residencia, su estipendio de arroz, su derecho a portar armas, sus sirvientes y demás. Y también dirigió la construcción del primer navío de estilo occidental que hubo en Japón para Ieyasu, como más o menos pasa Importante al eso. final Sí. de la serie, ¿no? Sí, que se ve. El Se final de ve. esa serie con Toranaga Exacto. viendo cómo está justamente Anjin sacando ahí su navío, ¿no? Con toda la gente ayudándole, sacándolo del mar para Totalmente. Empezar, ¿no? Al final, más o menos, este Adams se convirtió en una especie de consejero a cargo de política exterior, ¿no? Precisamente porque era, lógico. porque era inglés y tenía conocimiento de las cosas que ocurrían fuera de las fronteras japonesas. Y lo que sí que es cierto es, como igual que pasa en la serie, fue muy vocal acerca de las diferencias políticas y religiosas entre católicos y protestantes, y claro, participó en la decisión de permitir el establecimiento de las factorías comerciales holandesas en Japón, y se dice, ¿no?, pues que también fue importante a la hora de que Tokugawa Ieyasu prohibiera el cristianismo, precisamente, ¿no?, por la influencia que tenía William Adams y su conocimiento acerca de las religiones. Bueno, yo creo que eso también en la serie lo hacen bastante bien, porque ya se ve, hay un momento en que Anjin le hace ver a Toranaga que, oye, todos estos que están aquí, estos misioneros, te están haciendo el truco del almendruco clarísimamente, no te están contando toda la verdad, están haciendo también mucho negocio realmente en otras partes de Asia, tú no te estás enterando de nada y aquí creo que se te está yendo un poco de las manos. Totalmente. ¿No? Y se ve en ese Toranaga que se va dando cuenta de esto. Y a mí me gustó porque no se dice, ¿no?, en ningún momento directamente, ¿no?, tal, pero ya la lección de, por ejemplo, la traductora, no usar justamente a los misioneros, porque ya no se empieza a fiar de ellos. Claro, lo que yo me pregunto de esto me gustan. Es que si va a haber, ¿no?, eso, sabemos que va a haber segunda, tercera temporada, y pensamos que todo el tema de la prohibición del cristianismo va a tener que ver, a lo mejor vuelve a salir Blackthorn. Porque si en la historia real... Ah, sí, yo lo daba por hecho que iba a salir, ¿eh? Bueno, no sabemos. Yo lo daba por hecho, fíjate. Porque, claro, sabemos que Maricón no sale. No, Maricón. Bueno, evidentemente espero que hayáis visto la serie, hayáis leído el libro, algo. Si no, bueno, algún spoiler se nos puede escapar. No, pero no se puede hablar de spoilers, Laura, cuando el libro está publicado el año que yo nací. O sea, o sea, en fin. Pero igualmente, además, hay cosas que se disfrutan igual en este caso, ¿no? Entonces, es evidente que hay un par de personajes que no van a volver a salir. Exacto. Eso es evidente. Y hay otros que podrían. Y Blackthorn quizás sí, pero claro, depende también de qué importancia le quieras dar a ese personaje, porque a lo mejor dices, ¿cuánta importancia le quieres dar al tema del cristianismo en las futuras temporadas y cuánta al tema de los restos que quedan de tus enemigos? Bueno, ¿no? Puede ser de los enemigos de Toranaga. Un plot, ¿no? Una línea paralela a la historia principal, que a lo mejor sea todo el tema del sitio de Osaka, no lo sé. El caso es que en la serie, ¿no?, nos parecen indicar que al final Blackthorn acaba en cama, ¿no?, antes de morir, ¿no?, y que le visitan los nietos y que está como en Inglaterra. Esa parte no me gustó. A mí no me gustó mucho tampoco. Porque no la entendí. Yo no sé si es él imaginándose su futuro, más yo creo que no. Siendo yo creo que está lo que vemos. Está recordando lo que fueron esos momentos tan impactantes para él, porque los nietos le preguntan, esta espada es de verdad y te la dio de verdad no sé quién y tal, ¿no? Eso no lo entendí, yo he de reconocer. A mí eso me sobró. A mí me sobró sobre todo porque dices, ya que vale que estás haciendo ficción histórica y te puedes inventar las cosas, pero dices, hombre, William Adams, aunque le dieron permiso para volver a Inglaterra, al final decidió quedarse en Japón. Bueno, al principio no, luego sí. Sí, pero se quedó en Japón y murió a los 55 años en Hirado, en la prefectura de Nagasaki. De hecho, en Hirado ahí está su tumba y ahí está un parque conmemorativo con su nombre. Dices, entonces, ¿por qué me lo muestras en una casa de estilo Tudor, así inglesa? No, eso no lo entendí yo tampoco. Con los nietos allí, con nietos además con cara occidental, cuando él se casó con una japonesa allí en Japón. Bueno, pero ya aunque tenía su familia. Estaba casado en
en su ciudad natal. Y hay un momento que habla de su al menos una hija o un hijo. Sí, no, eso es verdad. Vale, con lo podría cual, ser... sí, eso... Pero sí, eso no terminé de entender la necesidad de esas imágenes. No, para mí no me aportaron justamente antes decía, nada. ¿no? La escena de la ceremonia del té me parece brutal y a lo mejor en otras series se la hubiese encargado, pues yo de esta serie me hubiese cargado clarísimamente esas escenas, que es eso, no sé si es el futuro o no sé si es como él se lo imagina o si es un sueño extraño, no lo entendí y no le vi además tampoco claro ningún tipo de sentido, ¿no? Luego está claro que la serie no tiene la serie el libro tiene una serie de diferencias con la realidad, ¿no? Por eso hablamos todo el tiempo de ficción histórica, aunque esté basada en hechos reales. El libro, de hecho, comienza en 1596, mientras que la serie comienza en 1600, que dices, bueno, tampoco lo mismo, pero bueno, en los libros siempre como que los saltos temporales no importan tanto, ¿no? Y se cuentan las cosas y como que da más tiempo a que los personajes evolucionen, ¿no? Sí. En este caso, no el caso de Blackthorn, porque llega el mismo año el personaje que la batalla de Sekigahara, pero todas las intrigas políticas que hay sí que tienen más tiempo para desarrollarse, porque a veces en la serie, ¿no? Que todo transcurre en 1600, toda la intriga política, todo se desarrolla casi en unos pocos días, casi unas pocas semanas, que dicen, madre mía, ¿no? O sea, va todo a una velocidad tremenda, pero claro, en el medio a veces audiovisual siempre tiene que ir todo mucho más rápido y no puedes estar poniendo constantemente el cartelito de 1596, febrero, luego 1597 en abril, luego tal, ¿no? Porque al final dices, esto no fluye. No. Y como decíamos, casi todos los personajes están basados en figuras históricas reales. Hemos hablado de que Toranaga es Tokugawa Ieyasu, pero su principal rival en la serie y en el libro es Ishido, que se basa en Ishida Mitsunari. El nombre es muy, muy parecido, que era uno de los personajes importantes del Consejo Regente de los 5 Tairo. Que también existió. Que también existió, y de hecho en la propia serie, en el libro, se le llama así, Tairo. Sí. Lo que pasa es que luego los nombres de los 5 regentes son todos inventados, pero están los 5 basados en figuras reales que existieron, ¿no? Sí. De hecho, la serie también habla, el libro también, del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal de 1494, en el que se reparte en el mundo, en las zonas de navegación, aunque no le dan nombre. Y lo curioso es que en el mundo, en la historia real, en el momento en el que transcurre la serie, en el año 1600, la corona de España y Portugal estaban unidas bajo Felipe II, que era Felipe I de Portugal, desde 1580, ¿no? Y se habla relativamente poco de esto y de los conflictos entre portugueses y españoles, porque aunque tenían el mismo monarca, había colonias y estructuras políticas separadas, ¿no? Que claro, la serie no quiere centrarse tanto en eso, pero me refiero que al final ese pique también era importante en aquel momento histórico. Pero lo que nos importa, Luis, es William Adams, que sería nuestro Anjin, y Hosokawa Gracia, que sería nuestra Mariko. En la vida real se encontraron, tuvieron... Hay una relación de amorcito bonita, como en la novela, un poquito como en la serie, pero ¿pasó esto de verdad? No, me temo que no. No me digas que no. Nunca se encontraron. No. Por eso yo digo que el libro de James Clavell, el Shogun, para mí, aunque tenga ese trasfondo de intriga política con un Japón en pleno momento de cambio, de unificación y todo esto, realmente es una historia romántica, ¿no? Sí, es una historia el libro romántica es mucho más, y la serie original es mucho más, se basa mucho más en el romance, clarísimamente. Y en cambio, esta versión de Shogun, esta nueva serie, se basa mucho más en Toranaga. En la figura histórica de Tokugawa Ieyasu. Totalmente. En la realidad, Ishida intentó tomar a Hosokawa Gracia como rehén en su casa de Osaka. Parecido de algo que pasa aquí. Sí, y ante la negativa de ella, envió soldados y ella ordenó, parece ser, a sus sirvientes que la mataran y que prendieran fuego a la casa, ¿no? Lo que pasa es que esto está basado en escritos que se realizaron varios años después de su muerte, entonces no está muy claro si realmente ¿qué pasó de verdad? Es lo que pasó, porque hay otros escritos que dicen que su marido, Tadaoki, ordenó a los sirvientes que la mataran si veían que iban a atentar
contra su honor, mientras que otros dicen que ella misma se apuñaló en el pecho cometiendo seppuku, aunque siendo cristiana el suicidio era pecado mortal. Y claro, ese fue el motivo de que Ishida desistiera de mantener como rehenes al resto de familiares de los señores feudales que apoyaban a Ieyasu. Que se ve más o menos en la serie. Sí, ocurre de forma parecida, aunque se muestra de manera diferente para que encajen con la línea temporal que sigue la serie, ¿no? Pero es eso, al final ella murió en el año 1600, poco antes de la batalla de Sekigahara, en esos momentos en el que, claro, Ishida quería tener pues todas las cartas en su mano para maniobrar con el resto de señores feudales y no le salió bien esa jugada. No sé si te fijaste en un detalle, es un detalle, pero de nuevo muestra la tensión que hay en hacer bien esta serie, y es cuando tenemos a Mariko que dice, oye, pues yo me voy a cometer el seppuku, si no me dejáis marcharme de aquí, yo me tengo que cometer el seppuku, ¿no? Se pone una cinta alrededor de las rodillas. Eso es muy real. Y a lo mejor mucha gente no sabe el por qué, y es porque, bueno, en este periodo, ¿no? Debajo del kimono no se llevaba ropa interior, las mujeres no llevaban ropa interior, y entonces la tradición era anudarse justamente el kimono a las rodillas al sentarse para que no se abriera el kimono en caso, bueno, cuando para que no se abriera, y también para que la postura al morir fuera más como honorable, con las piernas juntas. Claro, pero básicamente para que no se le vieran las partes nobles. Las partes nobles. Ese detalle que dices podría pasar súper desapercibido, ¡pum! ¿No? Yo me fijé. No, y además el detalle de cómo ella se intenta suicidar en la serie, que en la serie no ocurre, ¿no? Que es una de las opciones en la realidad en la que lo hizo, que al contrario que los samuráis, ¿no? Que se rajaban el vientre, ¿no? Y se sacaban todos los intestinos y esto. En el caso de las mujeres, eso, se apuñalaban en el pecho, ¿no? El corazón. Sí. Entonces, pero es eso, está muy, muy bien hecho. La verdad es que, no lo sé, me parece espectacular eso. Luego es curioso, ¿no? Porque en el libro y en la serie, Toranaga huye de Osaka disfrazado de mujer en un palanquín, cuando en la historia de verdad fue Ishida el que lo hizo, pero sí que ocurrió esto así, ¿no? Es decir, toma una cosa que ocurre de verdad, pero le cambia a los protagonistas para mostrarlo igualmente, porque dice, oye, esto me gusta. Como que mola esta historia, mola, ¿no? Esta historia, pero me encaja más. La anécdota, claro. Pero como el prota es Toranaga, pues lo quiero usar. Exacto. Yo, ¿no? Y luego, evidentemente, no hubo ninguna operación cielo carmesí. Pues mira que mola el cielo carmesí, que podemos estar hablando de qué es el cielo carmesí. Sí, bueno, pues es la operación supuestamente de ataque por sorpresa a Osaka con todas las fuerzas, pues para... Al final iniciado por justamente esa visita a Osaka de Mariko, clarísimamente. Bueno, ella para mucha gente la operación en el libro, ¿no? Cielo Carmesí, es un ataque con todas las fuerzas, cuando realmente Cielo Carmesí es eso, es ella que con su sacrificio o su intento de sacrificio cambia las cosas y hace que Ishido en la serie no mantenga a todos esos rehenes, ¿no? Pero de esto no existe nada, pero claro, queda muy bien, ¿no? Es como James Bond, pero hace 400 años, ¿no? Poniéndole nombre a una operación, ¿no? La operación... Creo que llamaban Akaten, ¿no? Me parece en japonés, pero dices, ¿qué es esto de cielo carmesí? ¿Qué es esto? Yo quiero saberlo. Mola. Hemos ido hablando un poco de, bueno, comparativas, hemos estado haciendo, pero quizá podríamos comparar un poco las dos series, más que hemos hablado mucho del libro también, pero más de las dos series, porque sí que, ya lo hemos dicho, hay diferencias bastante evidentes. Hay diferencias. Sí que, como decíamos al principio, Shogun de 1980 fue una miniserie muy influyente, porque no solo porque se rodó íntegramente en Japón, y estamos hablando de 1980, sino por un reparto muy internacional, que era algo muy impresionante muy en novedoso, aquellos años, totalmente. Para encima una miniserie de solamente 8 episodios frente a los 10 del actual. Lo curioso es que, aunque tenía 2 episodios menos que la Shogun actual, la serie duraba 14 horas. La actual básicamente es 1 hora por episodio, ¿no? Unas 10 horitas. El hecho de que hubiera 4 horas más de metraje, para mí hacía que la serie de 1980 fuera más pausada que la actual, ¿no? Pero evidentemente, como pasa cada vez que trasladas las cosas que hay en un libro a la gran pantalla o a la pequeña pantalla, en este caso, siempre tienes que tomar ciertas licencias, porque no te cabe todo, no lo puedes contar absolutamente todo, aunque sí creo que la serie original pudo mostrar las cosas de una manera más fiel a cómo
estaba escrito, al menos como se contaban en el libro. También hay cosas interesantes de la serie original, por ejemplo, que tenía a Orson Welles de narrador, que dices, oh my God, ¿no? Ese vozarrón, ese señor, impresionante, un registro vocal fantástico, aunque es curioso porque creo que funciona mejor sin narrador la serie. Creo Al que menos es la que actual. quizás un cambio de cómo vemos series. Creo que hubo una época que había más series con narración. También al ser Eh, una serie sobre Japón en un momento en el que Japón no estaba tan de moda, a lo mejor era más necesario contar cierto Introducir contexto, ciertas claro. cosas, exacto, ¿no? En cambio, yo estoy de acuerdo que funciona muy bien tal cual sin narrador y lo hemos mencionado antes. Para nosotros el principal cambio es ese cambio de Sí, protagonista, porque en 1980 clarísimamente, Blackthorne era el protagonista indiscutible absoluto, y su relación con Mariko lo que era hemos dicho, ¿no? Mm, mucho más protagonista también, ¿no? Es decir, es sí. una historia romántica con un trasfondo de aventuras en un país desconocido. Haber dicho así ya suena un poco orientalista, ¿no? El occidental que con su torpeza de no enterarse de nada enamora a la local, a la Ya. japonesita. Lo que pasa que es que al final también con esa excusa a veces del orientalismo, Lo mira que a mí sé, no me lo sé, gusta, lo sé. es que no puedes contar absolutamente ninguna historia porque te tienes que centrar solamente en Sí, Sota pero Caballo y Rey. creo que, por ejemplo, el romance que hay en la serie actual es bastante más real. Sí, pues para mí no, fíjate. Pero Pero antes de meternos a hablar de esto, o sea, te lo comento brevemente, pero quería decir, ¿no? Que en esta segunda serie, en esta Shogun actual, la hija de James Clavell también ha estado involucrada en la producción y ella misma dijo, ¿no? Que la serie ahora, la historia era más coral y que le daba protagonismo a quien realmente lo tenía, que es el personaje de Toranaga. Entonces dices, pues entonces no está mal, entonces no pasa nada, ¿no? Pero para mí todo esto, y por eso lo estoy diciendo ahora, cambia para mí la dinámica en la relación entre Blackthorne y Mariko, porque en el libro y en la serie original, la de 1980, hay más detalles de la relación, comparten cama en más ocasiones, ¿no? Entonces puedes decir, esto es muy ¡ay, qué orientalista. elegante te ha quedado esto de Bueno, comparten cama, ya lo dicen en Luis! la serie, ¿no? El Sí, sí, pillowing, el ¿no? pillow. El El encamarse o en este pillowing. caso El el almohadarse. almohadarse. Que, en fin, ¿no? Es para no ser aquí muy prosaico. No, está bien el almohadarse, muy bien. Entonces, claro, si tú quieres ser fiel al libro, tendrías que contar la historia de Blackthorne y Mariko un poco diferente. Tú dices que te parece más real, pero precisamente lo poco que se cuenta, o sea, si haces el salto de fe de, hostias, un marinero ahí sucio al principio, occidental, con una mujer de familia samurái, aunque medio caída en desgracia, porque Sí, su pero padre había familia matado, bien. pero familia bien, Mm. y se enamoran, es que no hubiera ocurrido nunca. Entonces, para eso, si me quieres contar una historia romántica, pues cuéntamela como el libro, como la serie original, que dices, pues mira, ya voy con todo y me creo lo que sea, pero aquí precisamente se cuenta a veces Pues con justamente, tanto... como tú estás diciendo, Ah, el marinero sucio tal con la chica de bien, no. Pues justamente aquí lo vemos cómo sucede de una manera, creo, más realista. Pues En yo el a que, veces claro, creo que les falta tiempo, les faltan sí, escenas a ver, y que les falta a veces un poco de más de química, no porque no la tengan, sino porque es que en muchos no de los se da. momentos que comparten es que es eso, ¿no? Ella está muy erática, muy en su papel, porque o bien está Toranaga, o bien está el marido, o bien está quien sea, y entonces no hay momentos en los que tú puedas como espectador hacer ese salto y decir, entiendo que se hayan acostado juntos, ¿no? Que de hecho se acuestan muy poquito en Bueno, que esta lo versión actual. veamos, que lo veamos. Ya, Ya, pero no, bueno, porque verlo, lo vemos una vez y ya, ¿no? Poco más. sí, bueno, un par de ellas, pues a Pero mí me luego parece que yo sí creo que que hay no. más. No lo sé. Pero creo. Me parece un poco creíble, A ¿no? ver, yo creo que el problema es que a ti también, de vez en cuando, te gustan las historias románticas. Te gusta Claro, ahí a mí sí. la historieta, ¿no? Comedia romántica, digamos, de toda la vida, facilita y demás. A mí también. Entonces hay momentos que dices, quiero más de esto. Me gustaría ver más O sea, yo a reconozco estos que es más dos. real que Mariko sea más fría,
¿no? Que no se deje llevar tanto por los sentimientos, porque encima es eso, está acostumbrada a una vida, pues, fíjate, el Japón. De ser del año mandada, absolutamente. 1600, eso, ¿no? Pues de que si el honor, de que tú eres propiedad de tu marido, de que Es si propiedad tal. de su marido, encima su marido es como que le hace el favor de casarse con ella Claro, para porque que ella no caiga cayó en en desgracia. porque es la Claro. única que queda de la familia que Entonces, mató a Oda Nobunaga en la vida el real. primero de los tres grandes señores, ¿no? En este proceso de unificación de Japón, pero realmente es eso, ella es un cero para ese momento. Claro, pero por eso sí, me resulta mucho menos creíble que en el transcurso de 2 semanas o así, que dura la serie realmente, ¿no? Desde que llega el capitán hasta No, hombre, que... pasa bastante más tiempo. No pasa tanto, ¿eh? Tú lo ves, hombre, por el cambio de las estaciones te lo Pero muestran. no pasa tanto, porque la serie comienza en 1600 y en el último capítulo es la batalla de Yo no sé si Sekigahara. comienza en 1600. Lo pone al principio. ¿Sí? Japón 1600. Bueno, pues no lo sé entonces. Entonces pero... pasa muy poquito Pero tiempo. no sé, a mí me da la sensación de que pasa bastante más meses, lo digo por el tiempo. Pues quizá pasan algunos meses, porque pero me se ve refiero. justamente la nieve, luego ya no. Pero no tal. llega a pasar ni un año entero. Y claro, dices, de verdad, no sé, una persona como Mariko se haría estas cosas. Entonces, Bueno, si quieres piensa, contarlo, pues pero eso, piensa que ella vayas con todo. está, le conoce mucho al final, porque está todo el día intentando interpretar, ¿no? Lo que él dice y hasta ayudándole a él a decir las cosas correctas. Está todo el día Claro, trabajando pues, con él todo el rato. pero se ¿no? muestra poco, porque sí, interpreta y tal, pero tienen esos momentos muy formales entre ellos, ¿no? Y entonces no hay credibilidad a veces para que haya algo más entre los dos, ¿no? No Que- sé, pues a mí, fíjate que me ha funcionado mucho, me ha gustado mucho, pero me ha dejado con ganas de haber visto más. Pero entiendo que no era la serie, No. no era el momento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a mí también, por ejemplo, me gustaba más del libro y de la serie original, también quizá por el momento en el que lo vi, que el Blackthorn original y el propio de la Richard Chamberlain de la serie de 1980 era mucho más curioso. Quizá también porque era el protagonista absoluto, Sí, evidentemente. sí. Pero se Y iba nosotros interesando. éramos con él, Claro. éramos los que observábamos, entonces éramos y nosotros curiosos. nos interesábamos por la Claro. cultura japonesa porque era diferente, pero claro, ese Blackthorn original se interesa por la cultura japonesa, por el idioma, vemos su progresión Sí. con más claridad, ¿no? Aquí el Blackthorn, el Anjin-sama, Es un merluzo. es un merluzo toda la serie, exactamente. Todo el rato, yo lo he dicho, pero también hay una parte del propio actor y luego creo que hay una parte del propio guión que al quitarle protagonismo, porque Sí. en eso estamos de acuerdo, ese desarrollo se ve un poco a trompicones, casi me Totalmente. atrevería a decir. Y ¿no? claro, ya puestos a ver de desarrollo a trompicones de personajes, pues por ejemplo, el personaje del capitán del navío negro portugués, Ferriera, ¿no? Que es Sale muy poquito, ¿no? Sale muy poquito en la serie actual, que de hecho no tiene mucha importancia, mientras que en la original sale bastante más y encima no interpretado por el gran John Rhys Davies, ¿no? Que, por ejemplo, pues lo habréis visto haciendo de Salah en la saga de Indiana Jones o de Gimli en El Señor de los Anillos. Sí, señor. Y quizá la principal crítica que se le puede hacer a esta serie, no, o sea, no a esta, sino a la original, es que como es más fiel al libro, Toranaga sale menos. Y claro, tenías a Toshiro Mifune, que es un pedazo de actor, ¿no? Que había trabajado con Akira Kurosawa en Yojimbo, Los Siete Samuráis, Rashomon y no sé cuántas más, ¿no? Un pedazo de actor que estaba muy infrautilizado. Pero al menos en la serie actual no se ha infrautilizado al actor que hace de Toranaga, sino que tenemos a Hiroyuki Sanada siendo maravilloso en absolutamente todas las escenas en las que sale. Lo que pasa que, por ejemplo, en la serie actual, para mí, quitando unos poquitos momentos en los que Toranaga muestra pequeños matices de sensibilidad, que los muestra muy bien, es verdad, pero pocos, en general casi siempre inspira bastante temor, ¿no? Es como rudo, como duro y demás, ¿no? Mientras que en la serie original y en el libro, ese Toranaga inspiraba lealtad también porque sabía cuándo no tenía que ser tan duro. ¿Recuerdas esa escena que hay uno de sus señores, no recuerdo el nombre, el más viejito, sí, que comete seppuku? Ese juego de miradas entre los dos, que se están diciendo mucho más de lo que nos están diciendo a nosotros, luego tú como espectador hay un rato que tienes que estar pensando, ¿no? ¿Qué ha pasado realmente aquí? Esto no por eso es te digo, solo... hay pequeños momentos Entonces, ahí en los que sí que se le ve y sensibilidad. Mucho, porque en ese momento él se le ve
diciendo, tengo que mantenerme firme en esto, tú me estás ayudando, a pesar de lo mal que lo estoy pasando, porque te aprecio mucho y te estás Claro, pero matando. yo no estoy hablando de esos momentos, claro, porque esos son los que digo que sí que están, Ya que lo sé, muestran pero sensibilidad. Digo que en el resto, bueno, el Toranaga es mucho más, pues un tío serio, duro, ¿no? Que no, o sea, no da tiempo a desarrollar tanto el personaje, a pesar de que es mucho más protagonista. a Pero mí me ha claro, gustado es mucho mucho este más Toranaga. protagonista, con lo cual la serie también se centra mucho más en la parte de intriga política en ese momento de Japón, ¿no? De finales del año 1600, previos a la batalla de Sekigahara. Pero vamos acabando, Luis, porque esto se nos está quedando muy largo. Para ser un japonesamente, sí. Yo creo que deberíamos meternos un poco en otras decisiones que también nos han llamado la atención. Hemos medio mencionado un poquito al inicio, hemos dicho, luego lo hablamos, creo que es el momento de hablarlo, y es el tema de los idiomas, ¿no? Que también hay grandes diferencias entre la serie mucho. original Y del en ambos año casos 80 polémicos. Exacto. La serie original, no sé si alguno la habéis visto, pero cuando estaban los japoneses hablando, hablaban mucho menos que en esta serie actual, y no había subtítulos, ¿no? Entonces, tú como espectador estabas exactamente como Anjin. Y de hecho, el James Clavell estuvo involucrado, igual que lo ha estado su hija ahora, él estuvo involucrado en la serie de 1980 y él quiso que esto fuera así porque quería que los espectadores se sintieran igual de perdidos que Blackthorne, ¿no? De estar metido en una discusión, en un grupo de gente hablando de cosas y dices, no sé qué narices. No sé qué está pasando, no sé si se están enfadando, si están decidiendo algo bueno, algo malo, no tengo ni idea de nada. Como ¿no? Blackthorne era el protagonista absoluto, no había tantas escenas con actores japoneses donde ellos hablaran entre sí y tú no te enterases de nada, las había, pero no tantas, con lo que el problema quizás era algo menor. Sí, además se usaba justamente para involucrar al espectador, ¿no? Lo mismo que pasaba en el libro. En el libro nosotros veíamos todo el mundo a través de los ojos de ese Anjin, ¿no? De Blackthorne. En esta serie exactamente igual. Al no comprender nosotros mismos como espectadores qué están diciendo, también estamos viendo el mundo a través de los ojos realmente. Totalmente, de Blackthorne, ¿no? Entonces eso es peculiar. En cambio, en la serie de 2024, en la actual, claro, tenemos muchos más actores japoneses. Eso es. Y a mí me ha sorprendido que hay episodios en el que el volumen de japonés es altísimo. El porcentaje hablado, a lo mejor hay pensaba episodios... que había que bajar el volumen. No, el porcentaje de japonés a lo mejor puede ser 95% o no sé, una barbaridad. Claro, de esta manera la historia en este caso la podemos disfrutar desde diferentes puntos de vista, los de cada uno de los personajes, sin perderte absolutamente nada, que por un lado la verdad es que está muy bien, ¿no? Entonces en este caso a mí eso me gusta, pero por ejemplo en la serie, en la de 2024, cada vez que un personaje habla en inglés, en realidad ahí tenemos lo un está problema. haciendo en portugués, porque claro, las conversaciones de Blackthorne, ¿no? De Anjin Sama con Lady Mariko y las traducciones que ella hace en la serie siempre las escuchas en inglés, aunque se supone que lo están haciendo en portugués. Eso es. Incluso, por ejemplo, los momentos que Blackthorne habla con Rodríguez, el capitán portugués, son también en portugués. Y de hecho a veces se menciona el portugués. Ah, así que hablas portugués. Y se lo dice en inglés, ¿no? Y el problema es que luego cuando Blackthorne a lo mejor está solo y va diciendo alguna cosa, ¿no? Para sí mismo, también, claro, es inglés. Ahí sí que es inglés. No es el inglés que supuestamente es portugués. Es claro, inglés. O sea, yo entiendo que como la serie ya tenía mucho japonés, a veces muchísimo, sobre todo si querías que fuera un éxito con audiencias internacionales, sobre todo pienso aquí estadounidenses, pues obligarles también a leer subtítulos o poniendo a los actores hablando en portugués hubiera sido excesivo. Sí. A medida que la serie avanza te olvidas un poco, pero a mí, por ejemplo, esto que dices tú, cuando Blackthorne habla para sí mismo o cuando protesta por lo bajo, no me gusta, porque tú cuando protestas algo o cuando te sale algo de dentro, lo dices en tu idioma materno. Entonces él lo va a decir en inglés, ¿no? Y en inglés además usa ese humor británico. Exacto. Y sin embargo, ¿no? hay tan veces, sarcástico. Claro, y sin embargo hay veces que está hablando con Lady Mariko y que está utilizando
ese humor británico, porque claro, el actor está hablando en inglés, pero dices, no, es que está hablando en portugués, que por mucho que lo haya aprendido, no es su idioma materno, con lo cual no va a ser igual. Esto me recuerda, ¿no?, a lo que decía el personaje de Gloria en Modern Family, ¿no?, que decía, si supierais lo inteligente que soy en español. Hablando español, ¿no? Cuando ella habla en inglés, pues esto es lo mismo. Entonces, a todos los que hablamos más de un idioma, esto lo sabemos todos. Bueno, a ¿no? mí me pasaba en Google, ¿no?, que yo trabajaba en inglés, pero a veces yo mismo me sentía, digo, ojo, es que si pudiera decirlo en español lo diría mucho mejor, ¿no? Entonces, claro, tener a un personaje como Blackthorne, que aunque no sea tan protagonista, tiene bastantes escenas y que siempre hable en inglés y que en momentos en los que debería dudar un poco o que la conversación a lo mejor no debería ser tan fluida o debería haber algún malentendido porque no encuentra la palabra correcta y demás, sea todo súper perfecto, porque claro, él es inglés y lo habla todo en inglés, pues te deja, a mí me deja un poco... Al comienzo es verdad que tanto tú como yo dijimos, esto no me está gustando. Lo que pasa es que hay un momento que dices, bueno, el resto de la serie me está gustando mucho, entonces voy a superar este trauma, ¿no? Bueno, voy a pasar de ello y no, ni siquiera pensarlo, ¿no? Pero sí es verdad que cuesta. Lo que pasa es que no tiene solución fácil, es lo que tú decías. Y luego cuando están todos los portugueses, el capitán del navío negro, el padre Martín Albito, no, claro, todos en inglés. Otro, no sé cuánto, todo es en inglés cuando dicen, bueno, y pero si todo en a veces portugués. También es latín, ¿no? Alguna cosa que se dice en latín también se usa en inglés, pero claro, se ha hecho justamente o sea, es todo lo que no es japonés es inglés. Claro, y es una superproducción que lo que buscaba era ganar dinero al final. Si ya ha tenido, yo lo he visto por Reddit, críticas de que gente se quejaba que porque de que había hay tanto japoneses hablando japonés, porque no está traducido esto, ¿qué está pasando? Esto, bastantes críticas. Pues imagina si hubiesen puesto a la gente hablando portugués. O sea, ya a ciertos espectadores les explota la cabeza, les da algo... Pues no tiene por qué. No, si nosotros no, evidentemente, si nosotros vemos series en los idiomas más raros posibles, no tengo ningún tipo de problema en eso, pero bueno, hay gente que el tema de los subtítulos le cuesta. Y aquí se mucho. muestra que dices, vale, hemos querido hacerlo lo más realista posible, pero no deja de ser algo que queremos que tenga éxito y que funcione. Cuesta dinero y aquí hay que conseguir, ¿no?, que todo el dinero que has gastado en esta superproducción te vuelva de alguna manera. Y bueno, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no?, y hacer un poco esa valoración final y retomar lo que decíamos al principio de qué nos parece como adaptación del libro, si realmente los cambios que ha habido lo mejoran, lo empeoran o mejoran algunas cosas y empeoran otras o qué. Yo creo que es una adaptación digna de su tiempo. Me refiero, el libro es un libro escrito en un momento concreto, 75, cómo entendíamos el mundo, cómo entendíamos, no sé, lo veo. Yo lo puedo, bueno, no lo he vuelto a leer, así que no lo sé, pero creo que lo volvería a disfrutar igual. Y veo esta serie como una adaptación un poco más moderna, de decir, a ver, solo la historia de amorcito entre estos dos, pues a lo mejor se nos queda un poco corta para una serie de este estilo, entonces vamos a centrarnos en... Oye, bueno, no se quedaba corta en la serie de 1980. No se quedaba corta, pero... Y había más metraje, de hecho. Pero creo que aquí lo que hacen, bueno, lo que hemos dicho, ¿no?, virar el foco hacia ese Toranaga y todo un poco más, todo el tema histórico de las batallas y de los tejemanejes estos de poder y demás, creo que es para justamente no meterse en embolaos o para, bueno, decir, el tema del romance está bien, pero no queremos ser una serie romántica, sino que queremos ser una serie de poco más de decisiones políticas, de gestión de poder, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me ha gustado el cambio. A mí la serie me ha gustado mucho. Yo reconozco que, es lo que he dicho antes, echo en falta más amorcito porque a mí me gusta. De hecho, puse un comentario en Reddit de esto, ¿no?, en su momento, de entiendo este cambio, pero, o sea, a mí me hubiese gustado ver más amorcito, es más romance. A mí es lo que me pasa con algunas adaptaciones, que dices, tú puedes contar la historia que quieras, pero si estás haciendo una adaptación de algo que alguien ha escrito,
porque dices, está muy bien, ¿no? Y no quiero pensar yo en una historia original para hacer en serie, porque a veces comentamos, ¿no? No, hay una falta de creatividad a la hora de hacer historias, que estamos siempre volviendo a libros que hay, que dices, alguien ya lo ha pensado la historia por ti, o incluso hacer remakes que dices todavía. Entonces, en este caso dices, si el libro tiene esa parte de historia de amorcito y tal, pues haz una historia de amorcito, porque entonces si no, no es exactamente Shogun. Pero creo que en el mundo actual diferente. Esa serie hubiese sido una serie B, por decirlo de alguna manera. Con lo cual ya no vas a tener los grandes presupuestos que ha tenido ahora, con lo cual todo esto que decíamos de la atención al detalle, de tener a gente que controlara de vestuario, de movimientos, de tal, todo esto lo hubieses tenido que rebajar porque no hubieses tenido presupuesto para tener tanta calidad. Y probablemente el producto final hubiese sido de menor calidad. De esta manera, como en el mundo que vivimos, en el mundo actual, pues parece que ahora mismo el tema de las películas un poco más de romance y eso, pues ha pasado un poco de moda. Hay alguna comedia romántica de vez pero en ya cuando, no es solo romance. A veces también con el tema, por ejemplo, interracial, ¿no? Que no me gusta mucho porque no existe la raza como tal, somos todos humanos. Pero el hecho de sociedades diferentes parece que en el caso japonés además está súper mal visto. O sea, si pones a un occidental, ¿no? Y el foco principal es esa historia de amorcito con Lady Mariko, o sea, los japoneses se habrían hecho el seppuku, pero de verdad, los actuales. Bueno, es que probablemente pierdes a lo mejor al público japonés no le llama tanto la atención esa historia como lo que se ha hecho en la actualidad. Y volvemos a lo que decíamos al inicio. Esto es un negocio. Sí, no deja de ser un negocio claro. en lo que tú quieres tener un buen número de espectadores para ganar más dinero y poder seguir haciendo otras producciones, ¿no? Al final Está es claro lógico. Eso. Entonces, yo he echado de menos el romance, sí, pero me ha gustado tanto como está hecha la serie que como que lo perdono, ¿no? Entiendo por dónde vas, entiendo que sí es. Entiendo, o sea, para mí quitar es que el romance la serie porque, me ha gustado mucho. A ver, que estamos ahora en este momento de cómo vamos a mostrar a un blanquito que llega y se liga a la japonesita de turno. Supongo que vas por ahí, sí, ¿no? Es que es eso. Estoy de acuerdo que deberíamos ya empezar a pasar de todo este rollo ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre en inglés. Sí, bueno, da igual. Pero ¿no? Y políticamente correcto, nos estamos pasando de los pueblos a veces con un montón de cosas, ¿no? Pero en este caso la serie funciona, pero para mí, incluso aunque el libro original se llame Shogun, ¿no? Porque habla de ese personaje que está de fondo ahí, ¿no? Cambiando Japón y demás. Anjin como título no funcionaba igual. No, pero no deja de ser el protagonista, que es el que te cuenta la historia, ¿no? Y aquí precisamente, por más que diga la hija de Clavel, para mí es una autojustificación, ¿no? Es que así la historia es más coral. Y me parece bien y funciona, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no. O sea, como muchas veces en los podcasts hago de abogado del diablo. O sea, la serie me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de ver qué hacen con la segunda temporada y con la tercera, y voy a estar el primero ahí para verla. Pero creo que le han cambiado mucho el foco, ¿no? Porque precisamente ese foco de que el Anjin está totalmente perdido en ese Japón que no sabe ni para dónde le viene el aire y cómo precisamente cómo va entendiendo la idiosincrasia de los japoneses de ese momento histórico. ¿Cómo la vamos entendiendo nosotros? ¿Cómo la vamos entendiendo nosotros gracias a ver su evolución? Que eso se pierde en esta, se pierde totalmente de acuerdo. Se pierde todo. Y para mí esa es una de las gracias o sea, no la Hosokawa gracia, es otra gracia. Es una de las gracias del libro, ¿sabes? El precisamente hacer ese camino con el propio personaje de Anjin-san. Aquí es como que, no, aquí queremos contar una historia pseudohistórica donde el protagonista es Toranaga y el otro, pues bueno, pues estaba por ahí porque no íbamos a no ponerle, ¿no? Porque entonces ya sí que no tenía nada que ver con el libro. Entonces, esa parte a mí me molesta un poco más, porque es eso, no ves esa evolución, no como persona además a la que le gusta Japón, ¿no? Lo bonito de seguir el camino que hacía Blackthorn en el libro es que tú también ibas aprendiendo. Exacto. Aunque sabiendo, como hemos dicho al principio, que el libro no es exacto, no es tal, pero
ibas enterándote de cosas, ¿no? A medida que él también se enteraba. Ibas como mejorando tú ibas tu conocimiento. aprendiendo, Sí. tú ibas aprendiendo. Y esa parte a mí me gustaba. De todas maneras, creo que a lo mejor estaría bien volver a ver la serie de 1980. No sé si está en algún sitio para poder Sé que la teníamos, verla. que me la regalaste una vez por un cumpleaños o algo en DVD, pero claro. Vete tú a saber Vete dónde tú a está. saber. Ostras, ni idea. Qué rabia, porque estaría bien volver a verla y hasta volver a leerse el libro Sí. para ver hasta nosotros Exacto, a ver en este momento cómo lo también de vemos nuestra ahora, sí. Exacto, porque a lo mejor, claro, también tenemos un recuerdo, entre comillas, idealizado Totalmente. de ese libro y de esa película, porque nos marcaron, ¿no? Que eso también me hace mucha gracia, Luis. Yo estaba en Igualada, tú estabas en Madrid, ni siquiera nos conocíamos, no teníamos Hombre, claro que no. ni idea de nada de Japón. A los dos nos marcó esta historia. Hijo, fíjate, ahora tenemos japonismo ya 18 años de proyecto y lo que se viene, ¿no? Entonces, no sé, es que sí. Quizá por eso, porque le tengo ese cariño, ¿no? Exacto. Me gusta, porque me gusta, no puedo negarlo, la serie me ha gustado mucho, pero he echado en falta ciertas cosas. Pero claro, puede ser que haya una parte esa de idealización. Puede ser. Con lo cual, cuando tienes algo muy idealizado, ¿no? Lo tienes ahí como en tu memoria, con mucho cariño, nada va a estar nunca a la altura. No, pero creo que se podría haber contado de una manera un poquito más fiel y haber añadido un poco más de detalle sin haber descuidado a los personajes japoneses y a la historia esta de fondo, creo. Bueno, contadnos en los comentarios qué os ha parecido Shogun, si la habéis visto. Si no la habéis visto, os animamos a verla. Yo creo que es la serie, a pesar de... O sea, aquí estamos, ya lo sabéis. Estamos sacándole un poco de punta, eso, claro. Porque si no dices, pues me ha gustado, punto, ya está, hasta luego, ¿no? Y al final nos hemos tirado aquí casi pues 1 hora y 20, ¿no? Que dices, para ser un japonesamente es largo. Bueno, a veces nos quedan más cortos, a veces nos quedan más largos. Aunque bueno, hay algún comentario por ahí que a veces se queja de que contamos las cosas demasiado largas. Bueno, es que hay veces que hay gente que para ir de su casa al trabajo tarda 1 hora y 20. Pues ya está, tienes un episodio ya está. Y si para no, que te dé pues tiempo. Ida y vuelta, ya Exacto, lo habéis completado en el ida y vuelta. Y ya está. Pues eso, contadnos un poquito qué os ha parecido la serie, si os habéis leído el libro, si habíais visto la serie del 80 y así pues seguimos la conversación. Seguimos comentando. Mátane.